Yo les pido, por favor, me acompañen leyendo en el libro de los Salmos, capítulo 1. Libro de los Salmos, capítulo 1. Es un salmo muy especial, no solo por ser el primero, sino porque nos traza toda una trayectoria que en la Biblia la encontramos permanentemente. El Salmo 1, yo les voy a pedir el favor si lo leemos de forma antifonal. Yo leo el primer versículo, ustedes el siguiente y así hasta que terminemos. ¿Hay alguien a quien podamos seguir en la lectura? Hermano, usted me ayuda, que lo sigan usted en el versículo 2 y así sucesivamente. Perfecto. Dice el Salmo 1:1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el pájaro que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vayamos al Señor en oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero darte las gracias una vez más por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Es un honor, es un privilegio. Sabemos, oh Dios, que es por tu voluntad y tu propósito que estamos aquí. Te ruego, Señor, que tu palabra nos humille en esta hora para que solamente tu nombre sea exaltado, Dios. Que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Te ruego, oh Dios, que nos ayudes a estar dispuestos en nuestro corazón, porque solamente tu obra en nosotros hace posible, Señor, que estemos atentos a tu palabra, para que seamos enseñados, corregidos, instruidos, redarguidos, para que tu palabra nos examine y nos transforme. Solamente el poder y la gracia de tu palabra, Señor, hace posible que cada uno de nosotros seamos transformados para la gloria tuya y bendición de esta iglesia. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. El tema de los salmos, como ustedes lo pueden ver, y en el Salmo capítulo 1, es específicamente que el hombre sea feliz en Cristo Jesús por medio de su palabra, y hay un castigo, un juicio que son para todos aquellos que no obedecen a la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. De hecho, el versículo 1, cuando dice bienaventurado el varón, es una expresión para decir qué felicidad para todo aquel. Y hay un despliegue de afirmaciones de parte del Señor para todo lo que nosotros necesitamos saber. ¿Qué dice Dios para aquellos que son bienaventurados? Así que en cualquier parte de la Biblia que nosotros vayamos, vamos a encontrar el mismo principio fundamental. Dios bendice y da felicidad y gozo a quien obedece a la palabra, y trae juicio, trae disciplina, o trae castigo, o trae azote para el que desobedece. Es una constante en las Sagradas Escrituras. Por eso, como decía Juan Hus, un prerreformador, y antes de ir a la hoguera, él decía: yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con una mentira, porque la palabra de Dios tiene los dos lados. Si yo enfatizara solamente acerca de la felicidad y el gozo y la bienaventuranza, sin hablar de lo que Dios dice para aquellos que desobedecemos la palabra de Dios, estaría deformando la misma imagen de Dios, porque la palabra de Dios es hablar de Dios mismo. O sea que Dios, que en su palabra es así de claro, nos dice que solo hay dos personas en el mundo. Podemos pensar que hay personas intermedias, medio cristianos o medio mundanos, personas que son medio creyentes o personas que son medio incrédulos, pero realmente a la luz de la palabra solo hay dos: el que cree y el que no cree.
que está en la luz y el que está en las tinieblas. Y le damos entonces ahora la prioridad a lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 y 49, nos habla de aquellos que están o en Cristo o en Adán. Y dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y vamos a mirar estas dos personas a la luz del Salmo número 1. La persona que Dios bendice está en los versículos 1 al 3. Cuando dice la Escritura que desde el principio Dios ha tenido el deseo de bendecir al hombre. En el versículo 28 del capítulo 1 del libro de Génesis, Dios estaba diciendo que Él bendijo al hombre, lo bendijo. Y ese era el propósito. Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, lo crea para que viva para la gloria de Él. Pero el hombre, luego de la caída, dice Dios que todo eso quedó infectado por el pecado, pero el propósito de Dios es que fuera para bendición, glorificar a Dios y fuera de bendición para Él. Ahora, después del pecado, ya todo lo que era el mundo, lo que Dios tenía como propósito y plan para el hombre, queda infectado por el pecado. No significa que los planes soberanos de Dios se afectan por esa temporalidad. Todo está dentro de la agenda de Dios. Tiene que pasar lo que tiene que ocurrir. No estamos hablando de un determinismo, pero estamos diciendo que Dios es soberano y es el único que tiene el derecho y el único que puede reinar, gobernar y señorear absolutamente sobre mi vida, sobre mi historia y sobre mi tiempo. Estar aquí, eso no hubiera sido posible, sino porque en los planes de Dios Él así lo hubiera establecido para esta noche, y que Dios permitiera que yo estuviera compartiendo esta palabra con ustedes. Pero ¿cuántas cosas tuvieron que darse para que yo estuviera aquí? Primero, empezando porque Edgar tendría que ser el pastor hoy aquí para que él pudiera invitarme, pues tantas cosas que estarían ocurriendo, y que su papá le hubiera presentado el evangelio, y que el papá, en fin, entonces toda una cadena de eventos y acontecimientos que solo un Dios que es soberano lo puede hacer. De la misma manera nosotros podemos pensar, bueno, Dios, ¿cómo está interviniendo en la vida mía? Porque en el propósito suyo es que yo sea para su gloria. El fin principal y más noble del hombre es que glorifique a Dios y se deleite en Él para siempre. Pero después de varios capítulos, que sabemos que Génesis no ocurrió una cosa así, sabemos que hay un periodo de tiempo. Sin embargo, encontramos en los versículos 14 y 19 del capítulo 3 que viene y aparece la primera palabra de maldición. Dios le dice a Adán y a Eva que ya iban a hacer las cosas muy distintas de como todo estaba planeado. No significa que Adán y Eva no estaban labrando la tierra, estaban labrando, estaban cuidando lo que Dios les había dicho que cuidaran. Eso está en el libro de Génesis capítulo 2. Y bueno, ocurre lo que sabemos capítulo 3, y ahí Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Cuando yo leo en Efesios capítulo 1 versículo 3, Dios dice en su palabra por el Espíritu Santo, escribiéndole a los hermanos en Éfeso a través de Pablo, le dice que Dios nos ha querido bendecir con toda bendición espiritual. El que es hijo de Dios, hay todo un contexto ahí, pero el que es hijo de Dios es bendito con toda bendición espiritual. Cuán ricos somos nosotros en el Señor. Y por eso, como dice Abdías capítulo, bueno, tiene solo capítulo. Abdías es un libro de la Biblia. A veces uno dice Abdías y algunos hermanos, yo sé que aquí no, en otras iglesias, pero a veces uno dice Abdías y las personas del lado a veces le dicen: no, ¿eso qué es, hombre?
es como un remedio. Vos sufrís de abdías, es algo así, y me pasa en la iglesia, que uno dice abdías y empieza esa Biblia, hasta que mejor busque el índice, hermano, porque, si tenena. Dice que muchos de nosotros como cristianos no tomamos de las posesiones que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, aquí no está hablando de salud, riqueza o de prosperidad, está hablando de lo que somos y tenemos ya en Cristo Jesús. No disfrutamos de las bendiciones que tenemos por estar en Cristo Jesús. Y ahora en estos versículos del Salmo capítulo 1 vamos a ver la descripción de esa clase de cristiano que Dios quiere bendecir. Podríamos decir, pastor, pero usted no quiere decir que Dios va a bendecir a todos por igual. Bueno, hay una gracia común, la sabemos. Mateo capítulo 5 lo dice, que el Señor hace salir su sol y hace llover buenos y malos, justos y injustos. Eso lo sabemos, es una gracia común. Pero Dios quiere bendecir específicamente a sus hijos ¿qué dice la Biblia en el versículo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La primera parte que debemos rescatar es que Dios quiere bendecir a una persona, a un creyente que vive separado del mundo. La vida cristiana se compara en muchos textos al andar, al caminar. Es una terminología que Dios utiliza para que nosotros entendamos que la vida cristiana es como un paso a la vez. Hay creyentes que quisieran venir a la iglesia, que el pastor Edgar lo abrace, le ponga las manos y ore por él y salir de aquí como ya ahora sí no va a pelear con la señora mía, ahora sí no le va a gritar a los hijos míos, voy a ser muy honesto en el trabajo y tal cosa. Y cuando llega a la casa, lo primero que hace es que la mujer no lo saludó o no le sirvió la comida y salía de un ayuno y no hay nada. Entonces eso, ¿y dónde quedó la oración que hicieron por mí? Porque no pasa lo que creí que iba a pasar. Resulta que es que no funciona así. La vida cristiana es un andar, un caminar, es un paso a la vez en la vida cristiana. Por eso se entiende como la doctrina de la santificación progresiva. Es lo que el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Filipos, les dice. Hermanos, capítulo 3, les dice: no lo he alcanzado ya, ni soy perfecto, pero prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido en Cristo Jesús. No soy perfecto, como diríamos nosotros, ahí voy. Pero ese ahí voy es intencional, no es como ahí voy, está relajado, una vida licenciosa, laxa, como que no hay compromiso. No, ahí voy, pero ahí voy comprometido a dar cada día un paso más hacia adelante. Eso es lo que está pasando. De hecho, en Efesios capítulo 4, versículo 1, 17, en el capítulo 5, versículo 2, 8 y 15 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. También dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, y andan en amor, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Eso no es gratis. Recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo exhaló y Pablo, por esa guianza del Espíritu Santo, nos ha dejado lo que hoy tenemos en las escrituras. Así que la gramática del texto bíblico no es una casualidad, no está ahí para que usted y yo nos entretengamos, no es para que nos suene agradable, no es solamente un término que es poéticamente correcto. Es que Dios dice: César, tu vida en Cristo es un andar, y así tenés que vivir. Por eso el Salmo 1, en el versículo 1, Dios dice con total y absoluta y perfecta sabiduría: bienaventurado aquel que no anduvo, que no anda en camino de malos, que no anda. Porque andar involucra precisamente eso, que estamos progresando, que debemos estar aplicando las verdades de la palabra de Dios a nuestra vida diaria. Yo puedo salir de aquí hoy y salir tal cual entré,
Pero créame, eso no es mi responsabilidad. Y no es responsabilidad del pastor Edgar cada vez que usted y yo venimos. Si yo vengo a la iglesia, él predica la palabra, él está trayendo como un heraldo el mensaje de Dios. Dios le dijo y él lo trajo. Soy yo quien tengo la responsabilidad de andar. Él no puede andar por mí, él no puede andar por la iglesia. Cada creyente tiene la responsabilidad individual, como dice Filipenses 2:12, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. No como cuando yo estoy, dice Pablo, sino mejor en mi ausencia. Porque Dios es el que ya produjo en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que yo ya tengo lo que necesito para andar en esa vida cristiana, para no andar como dice el versículo 1 del libro de los Salmos. Es posible que hayan creyentes que escojan andar en tinieblas. Uno dice, ¿cómo es posible? Sí, hay creyentes que escogen la incredulidad. Si usted lee en Hebreos capítulo 3 versículos 12 al 15, la escritura dice que mirad, hermanos, que no haya en vosotros alguno con un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y nos llama a que nos exhortemos, nos amonestemos unos a otros. Es el cuidado que tenemos entre nosotros. Es que ningún pastor, por guapo que sea, es capaz de estar pendiente de una forma sistemática de la vida de todos los creyentes de la iglesia. Somos como creyentes quienes nos cuidamos mutuamente. La carta a los hebreos está escrita no a los pastores, a la iglesia. Cuídense. Y si ve a alguno con un corazón malo de incredulidad, ¿qué significa eso? Que es que ya se está apartando de la verdad de Dios. Eso pasa. Creyentes que escogen aceptar cosas que Dios ha dicho que no son. Y se nos va volviendo como tolerados ciertos pecados. Ahorita el pastor está orando murmuración. Nosotros los pecados escandalosos es muy fácil hablar de ellos. Borracheras y adulterio y esos son los pecados escandalosos que es fácil hablar de ellos. Pero la murmuración, el espíritu de crítica, el chisme, la queja, la ingratitud, la falta de tener dominio propio, de controlar los pecados de la lengua, de no murmurar y de hablar mal del otro, no difamar al otro. Esas son cosas que nos vamos enseñando y a lo último las terminamos aceptando. Y Dios dice, cuide a ese hermano, no lo aplaste, no lo vaya a fulminar, cuídelo para que no se aparte, porque finalmente él se va a endurecer y se va a encallecer, y esa persona va a terminar por apartarse del Dios vivo. Y uno dice, ¿oíste? ¿Y fulanito que? No, para él ya en su vida personal, en su propia vida como creyente, él entendió que vale más un partido de, no sé, Nacional. Eso, mi hermano, Nacional Cali, dice, es que esta mañana estaba predicando en el ayuno y yo le decía a los hermanos, hay gente que le dice, bueno, pastor, o sea, que ver fútbol es malo, ver fútbol es pecado, y le dicen a uno así, le ponen carita como de que no fueron, pero en verdad así son. Y le dice, pastor, ¿y o sea que ver fútbol es malo? Yo le digo, hombre, un partido de fútbol no es malo, un partido de fútbol, eso no es como tal, no le hace a usted nada. ¿Cuándo se vuelve una mundanalidad en su vida o en la vida mía? Hombre, es que cuando el pastor, él invita a la iglesia, es que nosotros creemos que el que invita es él. Si usted lee en el contexto bíblico, nunca el que invita es el hombre, siempre es Dios. Cuando Dios invita a la congregación, ¿para qué venimos a la iglesia? Nosotros venimos solo a dos cosas, bueno, se derivan en otros punticos o de dos cosas. Venimos a rendir tributo a Dios, como dice Romanos 11:36, y a que Dios nos diga el camino por donde debemos andar. Y Dios usa al pastor de la iglesia. Entonces, cuando yo no vengo al culto, dejo de rendirle tributo a Dios y dejo de saber por dónde andar. Por eso resulta que termino creyendo que no es ni tan malo a la hora de la comida sentarme con mis hijos a murmurar hasta el pastor. Oye, sí, el pastor. Y pero eso ya no es, ni lo veo como pecado. Y es pecado, según Dios. Pero ¿cuándo empieza? Hombre,
cuando yo escojo las tinieblas. Y además, como dice 1 de Juan capítulo 1 versículos 5 al 7, cuando considero que eso ni siquiera es pecado ni motivo de arrepentirme. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿a quién escrita la carta de 1 de Juan? ¿A la iglesia o al mundo? A la iglesia. Eso no fue escrito para el mundo, para la iglesia. Pero dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Bueno, hermano, tenemos que empezar por reconocer que hay muchas cosas de nuestra vida que son pecados. Entre ellas, le voy a decir algo que algunos teólogos se rasgarán las vestiduras y hasta me expulsarán y yo no sé qué harán. Pero no venir a la iglesia. Cuando usted no viene a la iglesia, usted no le está diciendo no al pastor Edgar. Usted le está diciendo: Dios, no. Usted me convocó, usted me invitó a la reunión, pero yo no voy. Yo estoy escogiendo algo que es mejor. ¿Qué significa cuando yo escojo algo que es mejor que Dios en mi corazón? Dios a eso en toda la Biblia le da un nombre. Eso se llama idolatría. Yo puedo que no tenga una imagen de yo no sé quién ahí y tal cosa, un cuadro, un yeso o lo que sea. Puede que no tenga la cadenita y tal cosa, pero en mi corazón, como decía Juan Calvino, que es una fábrica de ídolos, todo el tiempo estoy buscando qué adorar o a qué darle la gloria o qué es de mayor valor que Dios. Cuando una cosa se vuelve un ídolo, cuando yo le doy el valor que no le corresponde. Dios, ahorita le entonamos y me parece hermoso esto que dice aquí, hermanos. Es que eso Diana, no me dejes olvidar que voy a poner una cosa así en la iglesia. Es que esto nos tiene que llevar que cuando pasamos esa puerta, nosotros no podemos entrar aquí mirando feo a nadie. De ahí tiene que haber un arrepentimiento inmediatamente. La hermanita que estaba orando antes del comienzo de la reunión nos invitaba a arrepentirnos, y eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo voy a entrar yo a su lugar? A este lugar está lleno de la presencia de Dios, pero no porque nosotros seamos muy, no, es porque Dios ha dicho en su palabra que Él va a estar con su iglesia siempre. Aquí está Dios y está transformando mi vida por medio de esta palabra, porque primero me transforma a mí antes que a usted. Y Dios me dijo a mí cuando estaba ahí parado, antes de empezar cualquier cosa, me dijo: César, aquí nos arrepentimos primero. Antes de cualquier cosa no vamos a presentarle manos sucias al Señor, no vamos a presentar ofrendas que no son dignas de un Dios que es santo infinitamente. Pero puedo escoger lo contrario. Puedo escoger llegar tarde a la iglesia para que no me toque eso. Para solo Dios que me diga lo que tengo que hacer. Pero yo no le voy a rendir tributo a Él. No, uno no dice eso, pastor. Pues más o menos lo dice uno así. Cuando uno escoge no venir a la hora al Señor. Si el Señor, a ver, yo voy a poner un ejemplo pues. Si llega don Federico, el alcalde de Medellín, y le dice: bueno, voy a ir a la iglesia tuya, Edgar, porque es que les voy a dar una donación para el nuevo local y voy a estar a las 7, pero todos tienen que estar. ¿Vale más Federico? No, y yo lo digo con respeto por el alcalde de la ciudad de Medellín, pero es Dios quien me ha convocado a mí a su iglesia. Así que puedo escoger incredulidad, puedo escoger no leer la Biblia, puedo escoger no orar. Juan Wesley decía: yo no me imagino un cristiano orando menos de 4 horas al día. Entonces algunos cristianos dicen: ay, 4 horas, ¿cómo así, pastor? 4 horas, pues que 4 horas no es que usted va a estar 4 horas de rodillas, ojalá se pudiera, pero usted debe tener un espíritu de oración. Eso es lo que decía Carlos Spurgeon. Él decía: es tener un espíritu de oración. Usted va por la calle, imagínese usted está en un semáforo. ¿Cuánto dura cruzar un semáforo? Segundos, digamos 40 segundos. Haga el ejercicio, 40 segundos de oración usted ahí. Pues siempre y cuando estén en ciertos lugares, porque si vas en el Parque San Antonio lo atracan en los 40 segundos. Pero si va a orar, ore también de forma visual. No va a poner a orar así con los ojos cerrados porque lo desvalía. No, ore al Señor, pero mire 40 segundos. ¿Cuánto tiempo? Es una actitud de oración constante. Si usted no está haciendo nada, va en el metro, 2 horas, este metro está muy demorado. Pues mijo, ore.
Esta iglesia necesita su oración. Yo la necesito. Su pastor necesita la oración. La provisión para todo en esta congregación necesita su oración. Dios soberanamente, Él no nos necesita a nosotros, pero soberanamente escogió que la iglesia orara para que así sus planes y sus propósitos se fueran dando. Él quiso soberanamente, y gloria a Dios por eso. Así que nosotros, cuando hablamos de que alguien que se cuida mucho en su andar, pues eso lo vemos, y no requiere mucha imaginación cuando hablamos de alguien que está andando en pecado. El que escoge la incredulidad o escoge vivir en tinieblas es uno, aún siendo creyente. Pero hay quienes están andando cerca del pecado, coqueteándole al pecado, no del todo en el pecado, pero está por aquí, por esta rayita, coqueteando al pecado, casi, pero es que no es tan malo, tampoco. Está jugando con fuego. Y el profeta decía, está jugando a dos aguas. Y tenga cuidado, defínase. Si Dios es Dios, entonces vamos a adorar a Dios. Pero si no es Dios, pues entonces apague y vámonos. Pero si Dios es Dios, entonces vamos a tener una vida, como dice 1 Corintios 10:31, que le glorifique a Él en lo cotidiano. Porque de cada momento de su vida y de la vida mía, que estoy en el trabajo, en la casa y donde esté, cada momento yo tendré que rendir cuentas a Dios de si todo ese momento, cada segundo, cada instante de la vida mía tiene que ser para la gloria de Dios. Y si no fue así, pues de eso dice la Escritura que voy a rendir cuenta de Dios. Ahora, no va a haber un juicio de condenación para los hijos de Dios, eso sí es cierto. Aunque lo dice el Salmo, es un juicio para los malos, y Dios lo identifica quiénes son aquellos. Hebreos 11:25 nos dice que algunos se sientan a contemplar los placeres temporales del pecado. Hubo un hombre de Dios que dijo, no, yo eso no. Prefirió apartarse de los placeres. Es que todo esto es temporal. No importa lo que estemos viviendo aquí, es temporal. Es temporal, está dentro del tiempo del hombre y va a acabarse. Y la Biblia dice que dentro de esa temporalidad, pues hay cosas muy legítimas, pero las podemos elevar a un nivel de algo que sea pecaminoso, y eso es el peligro de andar bordeando el camino entre el pecado y lo que no. Ahora, hay un desarrollo de ese coquetear con el pecado, y lo vemos en la historia de alguien que conocemos mucho, es Pedro. Vamos a hablar de Pedro en Juan capítulo 18. Hay un desenlace. Jesús dijo, van por él. Y él, cubriendo a sus discípulos, les dice, ¿ustedes vienen por mí? Bueno, dejen ir a esos. Con eso, implícitamente y de manera tácita, le está diciendo a los discípulos, ustedes se van. Pero, ahí está el versículo 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejáis ir a estos. En el versículo 15, Pedro, ¿qué hizo? Todo lo contrario. Seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Luego, en el versículo 18, vemos que Pedro se sienta con las personas equivocadas. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. O sea que él empezó como un niño cuando se va arrimando. Así es el perro que nosotros tenemos en la casa, se llama Onix, y él se arrima como quien no quiere nada, y él se le arrima a uno aquí y uno ya lo siente aquí, y allá debe haber algo que sea de comer ahí, con toda seguridad. Y él se arrima ahí y pone la carita, y él lo mira a uno, tira las orejas para atrás y pone una cara que solo la ponen los perros, y él como que yo no me voy a comer nada, pero se va volteando la boquita, y cuando menos tiene, y ya no le dio tiempo a uno, cuando uno mandó la mano, ya adiós, tajada, lo que sea, se lo llevó. Así era Pedro, coqueteando ahí como yo no tengo aquí nada que ver. Y muchos cristianos juegan con eso. ¿Para qué le da el teléfono a una mujer que no es su esposa, y cuando usted sabe que antes se miraron con hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, eso uno sabe.
Pues es que cuando la gente le dice, no, oiga pastor, yo no, pues yo sinceramente, yo por eso digo, es mejor la gente de otra iglesia, o sea, sí, son los de la otra iglesia, los de aquí no, yo digo en mi iglesia pues así, son los de otra parte, porque los de aquí no, porque es que uno tiene la tendencia a justificar y a decir que uno no, que los otros sí, pero uno no. Bueno, no generalicemos, fue un señor que en la iglesia lo llamamos Filiberto, lo uso, el día que me aparezca un Filiberto voy a tener que buscar otro nombre, digo que es Filiberto para poder no afectar a nadie. Y ese Filiberto es el que coquetea, se mira de forma extraña con una señora. ¿Para qué compartió el celular? Por ejemplo. ¿Para qué está entrando a ver una película, por ejemplo, que sabe que van a tener un lenguaje de tal manera o desnudos? ¿Para qué? El cristiano dice que no hagamos cosas que no convienen a santos. Como Job decía, hizo pacto con sus ojos para no mirar a una doncella. Eso es lo normal en la vida de un creyente. Pero Pedro nos muestra la parte negativa de eso. Y él coqueteaba y entonces empieza a acercarse de lo que no debe. Y Lucas 22:55 dice que estaba tan cerca que hasta se sentó con ellos, habiendo ellos encendido fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. ¿Y usted sabe qué pasó? Dios, que es infinitamente sabio, ha dejado esto escrito, como dice 1 Corintios, para que nosotros no repitamos la historia. Hay un dicho popular, no es bíblico, pero es cierto. Hay un proverbio sobre eso. Guerra avisada no mata soldado, pero el proverbio dice, el avisado ve el mal y se aparta o se esconde. Pedro le avisaron. A Pedro el Señor le dijo, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, que se venga como quiera. Y así, él se volvió de un momento a otro pues todo valiente, dijo que aquí lo atiendo. Qué horrible situación. Uno se las da de fuerte y termina paliado. Dios dice, César, es que sos débil y dependes de mí. Cuando te sentís tan fuerte, vas a sufrir. Lo que le pasó a Pedro. No coquetees con el pecado. Negó al Señor 3 veces. Si empezamos a escuchar los consejos en la fogatica, en los planes, con la gente con la que nos sentamos y compartimos, nos va a pasar lo mismo que le ocurrió a Pedro. Nos vamos llenando de la manera de vivir del mundo. De la manera de vivir del mundo, nos vamos infectando de eso. ¿Qué habla el mundo? Estamos sentados con personas que son enemigos de Dios, aborrecen a Dios. No estoy diciendo que se vaya del trabajo, que se vaya del barrio y que vamos a montar como una aldea por allá donde nos vamos a reunir solo los cristianos. No es eso. Pero es que usted y yo lo sabemos. Se levantó un lenguaje que la gente diga, ya llegó Edgar. No, ahorita seguimos. Que la gente diga, no invitemos a Edgar, que ese es evangélico, pero esos evangélicos fastidiosos, hasta Biblia tiene. Eso, que la gente diga todo eso mejor de nosotros, que nos aborrezcan, como dice Juan capítulo 14, que dice que nosotros seremos aborrecidos, que la gente dice el Señor, pero a muchos de ustedes los van a meter hasta la cárcel, la familia de ustedes los va a hacer coger por locos. ¿Y cómo va a pasar todo eso? Cuando usted empieza a dar testimonio y su vida es coherente y consecuente con lo que usted está diciendo que es, usted se va a volver un escándalo, un aborrecimiento y un fastidio. Entonces la gente le va a decir, cuando usted se asoma por la ventana, ¿para dónde van? Y todos iban de puntillas con el maleta. No, íbamos a dar una vueltecita. Ya ni lo invitan, no se preocupe. Pero ¿qué dice la escritura en Juan capítulo 8 y capítulo 9? Eso le pasó a un ciego. Jesús lo sanó por iniciativa del Señor. Y ya hasta la familia lo aborrecía, lo dejaron solo. Responda usted, y que si lo van a coger, que lo cojan a él. ¿Para qué volvió evangélico y seguidor de Jesús? Pero eso pasa, o sea, que eso ocurra, porque lo contrario de eso es que cuando yo me unto tanto de la gente del mundo, termino hablando como ellos. Un hermano de los ancianos de la iglesia una vez me contaba acerca de este tema en alguna ocasión y me decía, pastor, es que estuve en el estadio, me hice en tal lugar con unos compañeros del trabajo. Cuando salí
del partido, yo ya decía, parce, cucho, mañiño. Y yo decía, en serio, porque él no habla así. Uno diría, bueno, es un muchacho que habla así. Yo no voy a entrar pues a poner etiqueta a nadie, pero él no habla así. Y él dice, pero era de estar solo. ¿Cuánto duró un partido? 90 minutos. 90 minutos con un grupo de personas y ya cambió de hablado. Así nos pasa a nosotros. El Señor de una vez le advierte a usted y a mí. Me dice, César, qué dichoso serías si yo te pudiera bendecir cuando no andes en camino de malos. Eso es lo que dice. La otra persona que Dios bendice está en el versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Las personas que Dios bendice no se deleitan con lo que está relacionado con el pecado ni con el mundo. Romanos capítulo 1 dice que hay un grupo de personas que cogen la verdad de Dios y como si la metieran en una cárcel, dice el versículo 18, y contra ellos se revela la ira de Dios. Pero es que ese grupo de personas es tan particular que tiene un proceso en su propia vida, adoran las criaturas en lugar del Creador, y entonces Dios los entregó a sus pasiones y todas esas cosas. Sabemos todo lo que ocurre, que hoy en día se está legislando sobre eso, y es porque, y muchos creyentes dicen, no, pues que yo no le veo nada de malo a eso. ¿Con quién estás hablando últimamente? ¿Con quién te estás juntando? Como le decían a uno los papás, ¿vos de dónde venís? ¿Qué venís así hablando? Así le decían a uno, era la forma que lo identificaban. Vos estás como que andando mucho con ese muchacho, y era preciso. De la misma manera dice el Señor, que no solamente practican esas cosas, sino que se deleitan con los que las hacen. Hay una diferencia en el creyente se deleita en todo lo que es de Dios, en Él, en su palabra, en la oración, en su iglesia. Se deleita compartir los cánticos, los himnos, la adoración, todo lo que sea de Dios. Hay un deleite. Esa es la diferencia, y ahí está. Por eso hay los que aborrecen todo lo de Dios y los que se deleitan en Dios. Así que tenga cuidado, porque usted puede tener un familiar al que usted quiere mucho, y entonces, pero es que la tía mía, como es de querida, vea, ella es muy bella, ama al Señor. No, pero, o sea, vea, ella más o menos, no, ya. Si no se deleita en Dios, que si ella no es de Jesucristo, su corazón no le pertenece a Él, es como una gotica, pero no, o sea, pues que solo una gotica de cianuro aquí nomás. Con eso lo tiene para matarlo. Es lo mismo una sola personita. No se, tenga cuidado. ¿Qué habla? ¿Qué participamos nosotros? ¿Qué dejamos que entre a nuestro corazón? Pablo, escribiéndole a los hermanos en Colosas, les decía que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El amor y la obediencia a la palabra de Dios trae bendición a nuestra vida. Mire que Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces alguien dirá, como ahorita les mencioné lo de Juan Wesley, que oraba, que decía que él no puede imaginarse un cristiano orando menos de 4 horas. Entonces Josué, Dios le dice, oíste Josué, vas a meditar. Meditar no es que usted va a pensar en la palabra de forma romántica. El meditar es como la forma que yo diría, es como la digestión para la comida, ¿cierto? Usted la comida pasa por unos procesos. De pronto aquí hay alguien que nos puede explicar, no muy gráficamente por favor, pero sí nos puede explicar que es que tiene un proceso. Eso no llega pum pum, no, se digiere. Y en la sabiduría de Dios esto va para allí. Uno dice, bueno, yo me como una zanahoria y cómo eso se va para los ojos. Pregúntele a Dios, su hacedor. Dios ha puesto científicos para que sepan qué es lo que hacer con eso. Bueno, en fin. Pero lo que Dios dice en su palabra es meditar, medite. O sea, como hacen los rumiantes, pasa la palabra y devuelva. Y deje que pase por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y vuelva.
¿Y qué pasa? ¿Qué dice la palabra? A ver, ¿y qué quiso decir? Espérate, es que el pastor usó este versículo y cópialo. Yo veo aquí, yo estoy feliz con la gente aquí porque toman nota, hermano pastor Edgar. Soy muy contento con eso, porque es que yo me voy con eso y yo soy muy desmemoriado. Pregúntele a mi esposa. ¿Cuál es que es mi esposa? Ah, sí. ¿Vio? No, pregúntele a mi esposa que yo soy muy desmemoriado. Ella me dice cosas y yo paso una pieza y digo, ¿para dónde iba yo? Así, pero bueno, ese efecto de los sartán, la edad, ya va para allá. Muchas cosas. ¿Qué era lo que iba a decir? Entonces, hay quienes se deleitan y quienes no. Y la palabra es lo mismo en nosotros como la comida, la digerimos, pero igual la meditamos. El pastor predicó, yo tomé esta nota y ¿qué es lo que dice? A ver, ¿qué dice? ¿Y qué significa? ¿Y eso qué significa para mí? Yo voy a orar sobre eso, Señor. Había unos hermanos que los llamaban, en Berea, o los bereanos, hermanos muy nobles, están en Hechos. Y esos hermanos cuando iban a la iglesia, no iban a que les enseñaran cosas nuevas. Iban a estudiar lo que ya ellos habían estudiado en su tiempo devocional. Si yo le dejo toda la tarea al pastor Edgar, qué carga tan pesada. Pero yo debo estudiar, yo, César, tengo que estudiar la Biblia primero. Y cuando yo vengo es Dios confirmando su palabra por medio de quien Dios ha puesto a predicar la palabra, pero que yo ya la he estudiado diligentemente. Porque dice la escritura, Josué era un hombre muy ocupado. Imaginemos que era un montón de gente, había que repartirle toda esa tierra y fuera de eso había que sacar un montón de gente de ahí, que no querían ir. No era que ellos dijeran, bueno, llegamos nosotros, somos los israelitas, ustedes vieron lo que pasó en el río Jordán y más atrasito ustedes se dieron cuenta del mar y las plagas de Egipto, la oyeron, la vieron por Face, tal cosa. No, eso no había, pero se sabía. Pero aún así, ¿qué tuvieron que hacer con toda esa gente? Expulsarla. Y estaba a cargo de este muchacho, Josué. Tenía un montón de tribus y un montón de gente que no todos eran buenos seguidores, había mucho murmurador, gente problemática que hay en todas partes. Y entonces ahí estaba Josué. Así que cuando Dios le dice, vas a meditar, o sea, vas a coger mi palabra y no es que la vas a pensar y vas a decir de rapidez un versículo, sino que vas a estar pensando y meditando y reflexionando en toda la palabra que yo te he dado. Pero no por eso vas a dejar de ocuparte de todo este montón de gente que tienes que resolverles muchos asuntos. Era un hombre muy ocupado y aún así Dios le dijo, vas a meditar en él, en la ley del Señor, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pastor, yo no sé por qué me está yendo. ¿Cómo estás en tu vida de relación con la palabra, hermano? Entonces, pastor, no, pues que no, yo creo que eso es personal, pastor. No. Él te está preguntando porque es tu pastor. Por eso cuida tu alma. De hecho, Dios un día lo va a llamar. Edgar, venga, pues son palabras mías. Eso no lo dice la Biblia. Dios dice que lo va a llamar a cuenta. Pero en palabras mías, como lo haría yo como humano, le diría, siéntese ahí para que un informe. Bueno, empecemos a hablar con sus hermanos. Usted oraba por ellos, usted estudia la Biblia, usted habló con ellos, usted... No sé cómo será ese escrutinio, pero Dios es Dios. Y Él lo tiene que hacer, pero esa es la tarea de Él. Y yo, César, medite en la palabra de Dios de día y de noche. Las personas que Dios bendice no solo leen la palabra diariamente, la estudian, memorizan, meditan en ella de día y de noche. Vea, Dios lo dice no porque es que Dios sea caprichoso. Dios sabe el bien que le hace a mi alma meditar en su palabra. Él sabe cuán pecador soy. Él sabe que aunque estoy en Cristo Jesús y soy salvo, Él sabe que en mi corazón el pecado está como en una guerra de guerrillas ahí agazapado y está esperando una oportunidad y se manifiesta, Pero por eso César necesita la oración y la palabra. El obrar del Espíritu Santo en mí por medio de la oración y su palabra es lo que yo necesito diariamente.
Pero la palabra no la tiene que memorizar solo el pastor, o solo estudiar los líderes de la iglesia, o solo meditar en ella ciertas personas. Todos nosotros somos responsables, porque Dios a usted y a mí nos va a responsabilizar. Yo no puedo presentarme delante de Dios, no, Dios, es que yo no crecí espiritualmente porque es que el pastor nunca lo dijo. No, es que usted tiene la obligación. De hecho, son los medios de gracia que Él estableció. Reunirse me hace crecer espiritualmente, estudiar la Biblia me hace crecer espiritualmente, orar, meditar en la palabra de Dios, la cena del Señor, eso me hace crecer. La palabra de Dios tiene que gobernar mi mente, hermano. Por eso es que se dice en el libro de Gálatas capítulo 5 que andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A usted qué lo gobierna? ¿Quién lo gobierna? Y Romanos capítulo 6, 14 dice, el pecado no se enseñoreará ya, no, te gobierna. Ya el pecado no me gobierna. Sin embargo, yo puedo permitir, o quiero o escojo vivir en tinieblas, o en oscuridad, o en incredulidad, o solo para satisfacer los deseos de la carne. No le eche la culpa, César, a las circunstancias. No le eche la culpa a nada ni a nadie, la culpa es suya, porque Dios a usted le dio el Espíritu Santo. Yo creo que Dios, el Espíritu Santo, es todopoderoso. Vive en mí. ¿Cómo puedo decir que no va a pasar nada en mí? Él está obrando en mí. Lo que pasa es que soy yo el que escojo desobedecer o no meditar en su palabra, o no crecer en ella, no estudiarla, no memorizarla, y es un mandato de Dios. Así que es lo que yo tengo que hacer con las Escrituras para que viva saturado de lo que Dios quiere que yo esté pensando todo el tiempo. Así se renueva el entendimiento. Dejo de estar pensando en cosas que no debería y estoy pensando en las cosas que Dios quiere que yo piense. Y con toda seguridad mis decisiones van a ser consecuentes con lo que estoy pensando, con lo que me he llenado. Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Ezequiel 3:3 dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Y Apocalipsis 10:9 dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es que el Señor le está diciendo, usando una metáfora a sus hijos, cómanse la palabra, devórenla. Hay gente que usa ese término para decir, yo soy un devorador de libros. ¿De cuáles? ¿De cuáles? Carlos Spurgeon escribió un devocional, se llama Los cheques de la fe, los cheques del Banco de la Fe o algo así. Y cuando él lo escribe y lo publica, él le decía a la iglesia, bueno, les voy a decir algo. Si usted está leyendo mi devocional, pero está dejando de leer la Biblia, bote el devocional y vuelva a la Biblia. El creyente tiene que ser del libro, de la palabra. Nos jactamos diciendo, no, los 500 años de la Reforma, sola Escritura. Bueno, ¿y dónde está la Biblia en tu casa? Espérate, yo la busco, ¿dónde está? La Biblia tiene que mantenerla a la mano y siempre permanente y presente en su corazón y tenerla al tanto, porque es que hay cosas que, bueno, ojalá uno pudiera memorizar todo. Pero hay gente que uno necesita, espérate, yo busco mi Biblia que yo sé dónde está, porque el dedo ya uno lo tiene como amaestrado, como a que busque. Es la Biblia, uno sabe dónde, uno coge la Biblia de otro y uno, pero se pasó, se devolvió. Y su Biblia, ame su Biblia y llénese y satúrese de la palabra de Dios. Ahora, el versículo 3 del Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El agua de beber es un cuadro del Espíritu Santo en las Escrituras. En Juan 7, 37 y 39 dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Entonces se está comparando ahí en el texto al cristiano con un árbol que recibe de la fuente agua para su vida sedienta. Nosotros estamos en un presente siglo malo, estamos en un mundo caído, nosotros estamos rodeados de personas que no aman a Dios, que son pecadores. Nosotros también somos pecadores redimidos, rescatados, perdonados, somos salvos, vamos al cielo, pero hay muchas personas que son enemigos de Dios, como dice la Escritura. Y en ese terreno nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿cómo hago yo en medio de tanta sequedad? El mundo no habla sino cosas que destruyen. Usted se sienta en una conversación y en un momentico ya usted termina también hablando y alegando de las próximas elecciones y todas las cosas. ¿Y a qué hora yo terminé hablando de esto y no he hablado de Jesús? No he usado ni un solo versículo. ¿Qué me pasó? Me llevo media hora hablando y ni al Señor lo mencioné. Oye, no tiene como que sacudirse y decir, espérate, para volver a reencaminarse. Pero ¿qué dice Colosenses 3:2? Por ejemplo, ¿hacia dónde debemos enviar nuestras raíces para que tomen del agua espiritual que necesitamos? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, cuando Dios dice ponga la mira en las cosas de arriba, entonces debemos entender que lo que Dios está diciendo es: mijo, deje de ocuparse de las cosas que son de este mundo, de lo temporal, como si eso se fuera a acabar. Es lo que dice 1 Corintios 7:31, como si eso se fuera a acabar, porque así viven muchas personas, como cuánto consigo más, cuántos títulos tengo más, cuánta vida tengo más en esta tierra. Y Dios le dice: mío, esto es temporal, ponga la mira en lo que es eterno, la Biblia, la comunión como hermanos, la oración, el evangelio, la gran comisión. Pongan la mira en esas cosas que son eternas. Ahorita estábamos orando por las personas a las que se les va a presentar el evangelio para que lo conozcan. Es que ¿cómo vamos a dar a conocer al Señor? Usted y yo le decimos aquí, yo lo hice. Entonces uno le dice: Señor, úsame. Y Dios le dice: bueno, va para casa. Es que úsame aquí. No, es que muchos cristianos, nosotros somos la que de la tierra, la sal, pero nos salamos a nosotros mismos. Somos evangelizando otros evangélicos y somos iluminando a otros que están prendidos, encendidos, como cantamos ahora. Hermano, hay gente que está pasando a la eternidad sin Dios y yo no le he dicho nada, y son de mi familia. Hay que pensar en eso. Muy cercanos, no sé qué tan cercanos sean de su familia, pero es que Dios ya le dijo. Porque usted debe tener los ojos puestos en las cosas que son de Dios, lo que le importa a Él. Dios, ¿qué le importa a usted? Es que no se trata de mí, se trata de Él. Y tenemos que empezar a repensar, a renovar nuestro entendimiento. Una vez un niño lo invitaron a una fiesta de un cumpleaños. Esto es una anécdota pues que no sé qué tanto de cierto tenga, pero es muy ilustrativa. Porque el niño, cuando llega a la fiesta de un cumpleaños, entonces a él le dan una bolsita de dulces y le dan un regalito o una sorpresa, y bueno, entonces le invitan una persona que los entretiene contándole historias y tal cosa. Él era un invitado de una fiesta, pero estaba el niño de la fiesta, y al niño de la fiesta le dan regalos, y él veía que todos los regalos entraban y se los dan al niño de la fiesta. Y ese niño se enojó y empezó a llorar. Y cuando le preguntaron: mi hijo, ¿por qué usted está llorando? Porque es que a ese niño le dan todos los regalos y a mí no me dieron sino uno. Y le dijeron: a usted le dieron el que se merece como invitado de la fiesta, pero es que la fiesta es de él. Nosotros hacemos pataletas porque no nos pasa lo que quisiéramos que nos pasara, pero recuerde, es que la fiesta no es suya, la fiesta es del Señor. Cuando venimos aquí a la iglesia, venimos a glorificar al Señor, y salimos de ahí es para seguir glorificando al Señor. Toda la vida nuestra es para la gloria del Señor, porque se trata de Él. Así que no echemos pataletas por eso. Dios nos bendijo dándonos, pues aquí nos vemos. Aquí no hay nadie pues con una discapacidad esa, no veo a alguien con esa limitación o habilidad diversa, no lo veo. Tenemos padres, aquí estamos, respiramos, comemos, tenemos la bendición de estar en este lugar, aunque van para otro, pero eso todos son bendiciones, 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 bendiciones. Dios es
Eso sin contar con lo que tenemos en Cristo Jesús, las riquezas de su gloria, de su gracia, que solo el decir que su mano me sostiene en medio de la prueba, de la aflicción, que solo decir Padre, Él me oye, que no necesito más que eso. Eso debería ser suficiente para decir, no, es que yo ya tengo todas las sorpresas del mundo, aunque la fiesta es de Él. Por eso la gloria es para Él. Por eso Colosenses dice, preocúpese por lo de Él, ponga los ojos en las cosas de arriba. De ahí, cuando yo empiezo a bajar mis ojos y empiezo a mirar lo terrenal, como si esto aquí se fuera a acabar, no es que yo tengo que terminar esta carrera porque es que eso, como si eso se fuera a acabar, yo tengo que conseguir tales cosas porque eso como si se fuera a acabar. No, tranquilo, si Dios a usted le va a dar algo, lo da y punto, es que no me preocupe por eso. Pero es que Dios quiere que usted deje de estar mirando para allá, para que mire para allá, para que mire donde debe mirar. Ese es lo que Dios quiere. Jeremías 17, versículos 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermano, que el Señor nos halle, sea en su venida o cuando nos llame a su presencia, pero al pie de la cruz, hermano, adorando solo al único que merece ser adorado. ¿A quién más, hermano? Que toda nuestra vida sea de una profunda gratitud a nuestro Señor y Salvador. Usted y yo, el pecado ya no nos controla, no nos gobierna, no nos domina. Somos libres del pecado. Además somos libres de la condenación eterna. Y nosotros vamos a vivir eternamente. O sea, dentro de 10.000 millones de años, yo voy a estar viendo a Jesús cara a cara, como dice 1 de Juan capítulo 3. Voy a estar adorándolo y disfrutando de sus glorias. Vea, hermano, lo que vivimos aquí, por bueno que sea, es la menuda de lo que tendremos con el Señor. Y el cielo es el cielo, pero porque está el Señor es lo más maravilloso. Así que, hermano, dice Dios, César, ¿por qué tenés todavía pensamientos de esta tierra, César? ¿Estás todavía tan ocupado pensando en las cosas de esta tierra? Porque crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, vigorosos y verdes. Pero no se puede dar fruto si la raíz está mala. Y les voy a contar una anécdota que nos ocurrió en un paseo que fui con mi esposa a Cartagena. Entonces llegamos en la afuera del hotel, en la parte de afuera del hotel, habían dos árboles grandes de mangos. Y se veían así como que uno, como uno no sabía si era libre coger esos mangos, uno decía, ahorita preguntamos a ver si se pueden coger mangos. Y todos éramos así en ese murmullo, todos desesperados porque eran unos mangos muy grandes. Y no veíamos sino unas guacamayas muy lindas que cogían, mordían los mangos y escupían. Y decía, pero para las guacamayas tan raras, ¿será que es que así son las guacamayas costeñas, que no les gusta comer mango? Y nosotros éramos así, hicimos todas las especulaciones. Cuando le dijimos a la persona de información, venga, los arbolitos que hay afuera, ¿se pueden coger mangos? Entonces yo creo que dijeron, estos nunca han venido por aquí. Claro, bien pueda, cojan mangos, todos los que quieran. Los que, sí, tranquilo, no hay problema. Bien pueda, tengan cuidado, eso sí, de no irse a caer. Y nosotros felices cogemos mangos. Cuando cogimos el primer mango, cuando lo mordí, quedé como encalambrado, como si hubiera mordido aluminio con una calza. ¿Qué? Y yo, ¿qué es esto? Yo era esperando a que otro mordiera, para yo iba a quedarme con él. Es que uno es muy pecador. Yo era tan pecador que estaba esperando a que otro mordiera, que otro también sintiera eso. Eso no sabía yo si era ácido, agrio, amargo. Y yo, uy, con razón esas loras lo escupen. Yo decía, no, es que esto no lo come nadie, esto sirve para borrar barros, espinillas, cicatrices en la piel, quemaduras del sol, manchas en la cara, esto sirve para lo que sea, pero menos para comer. Con razón no los come nadie, y con razón de libre. El problema no era el mango, era la raíz. Dios quiere hacer cambios
trascendentales y perdurables es en su corazón. Por eso si usted lee la Biblia, Dios quiere cambiarlo de adentro hacia afuera. Y Jesucristo lo puso muy sencillo, dijo, es que el problema que todos creen que es que se van a volver más puros espiritualmente lavándose las manos, no, el problema es de adentro, porque del corazón sale esto y esto, porque de la abundancia del corazón. Por eso usted cuando quiera saber qué hay en el corazón de una persona, déjelo hablar, y cuando habla, no fue que se le salió. Edgar, vos recordás la iglesia cuando quedaba en esa pendiente junto al batallón. Eso era una pendiente. Eso, lo que se caía ya, déjelo que se vaya. Eso era una pared. Y a una muchacha, precisamente de la iglesia, se le cayó una naranja. Yo estaba con don Jaime. Él era ujier y este servidor estaba aprendiendo de él a ser un diácono en la iglesia, a ser ujier. Se le cayó la naranja a esa muchacha. Cuando no la vio rodar, todos la miramos por allá y ella dice una palabrota tremenda en ese momento y como que cayó en cuenta que estaba en la iglesia, como que ella le había olvidado y que estaba con el hermano Jaime y conmigo, y ella dice que ay, se me salió, y le dice el hermano Jaime es que no, mi hija, eso tenía, es verdad. Ella no dijo algo como que ups, no, cuando usted y yo lo decimos, el machacón, el rejazo de la puerta, cuando usted borra un archivo de 2 millones de registros, cuando usted le pasa algo así, usted no se le salió, de eso tiene. El Señor por eso le dice, ame la palabra y llénese al pie del árbol y que de la cruz, y que sus raíces sean lo más profundo en el Espíritu Santo para que de eso salga cuando hable. Nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Qué clase de frutos deseamos llevar? Vamos a dejar ahí en esta hora. Como dice los versículos 1 al 3, está hablando de alguien que perfectamente cumple eso. Versículo 1, Él es el camino. Versículo 2, Él es la verdad. Y versículo 3, es la vida. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que es perfectamente perfecto. Por eso se compadece de usted y de mí siempre. No me alcahuetea, no me da licencia para pecar, pero me entiende y se identifica conmigo en la tentación y en la prueba y en la dificultad y demás. Pero si quiero vivir una vida diferente a partir de hoy, distinta a partir de la enseñanza, yo tengo que reconocer esas 3 cosas. Que Dios me bendice, sí, vivo apartado del mundo, pero lleno, cerquita y saturado de su palabra y con mis raíces en el agua del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias, te alabo, Señor, una vez más, porque tu palabra, como siempre, me examina a mí. Tu Espíritu Santo me hace ver por medio de tu palabra, que es como un espejo, que tengo que hacer. Por eso te doy toda la gloria, Señor, porque eso solamente lo hace un Dios amoroso, soberano, paciente y bondadoso, pero que también es justo y fiel. Un Dios que obra en mi corazón para no dejarme tal cual llegué hoy aquí, sino para que cada día dé un paso más adelante en mi andar como cristiano. Señor, no lo hemos alcanzado, no somos perfectos, pero proseguimos. Ahora, Padre, yo quiero darte gracias por la obra que has hecho a través del pastor Edgar. Señor, es tu hijo y es tu siervo. Eres su Señor, Él es tu esclavo a quien has puesto soberanamente en esta iglesia. Te ruego, Padre, que le sigas bendiciendo, que sigas añadiendo a su vida de tu bien
y tu misericordia. Esperamos haya disfrutado de este mensaje y que sea de gran bendición para su vida. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan edificarse con cada uno de los mensajes de nuestros servicios. Bendiciones para todos.